Si entraste a este video, estoy segura que amas el otoño tanto como yo. Y seguro también estás feliz de que llegaron los meses más emocionantes de todo el año. Hoy te traigo recomendaciones de películas perfectas para entrar a ese mood otoñal que están llenas de calabazas, suéteres y hojas cayendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, técnicamente ya estamos iniciando el otoño y es que de verdad no les puedo explicar la sensación que me da esta temporada, o sea, yo la amo con todo mi ser. Y aunque técnicamente yo no nací ni viví en una ciudad donde se experimentara esta estación del año, a todo dar, por así decirlo. Que si con las hojas cambiando de color, los pumpkin patches, los suéteres, las hojas cayendo de esos colores anaranjados, amarillos, tan hermosos. Lo que sí es cierto es que aquí en Florida, de cierto modo, empezamos ya a sentir un poquito el frito. Hey, it's freezing. Además, otra cosa que me fascina ver es cómo las tiendas empiezan a decorar de otoño los outfits en tono tierra, los suéteres, cuello tortuga. Las cafeterías se empiezan a llenar de olores y sabores como calabaza, manzana y canela. Y bueno, también mi cumpleaños cae durante esta época, así que es otra razón más para amarla. Ahora bien, de las pelis que vamos a hablar hoy son de esas perfectas para que te sientes en la sala de tu casa o en tu cuarto con una mantita, una sábana, un cafecito, un chocolate caliente, las luces apagadas, prendes una velita, pides tu comida favorita y pones en la televisión tu película favorita. Pero bueno, como cada mes de otoño tiene distintas vibras, vamos a hacer lo mismo con este video y vamos a recomendar ciertas películas que puedes ver en los meses de septiembre a noviembre. Empecemos con septiembre, que este mes tiene esas vibras como de comenzar de nuevo, de vuelta a clases, de librerías, de cafés y también de un clima que empieza a asomar el frío. Entonces aquí te voy a recomendar 3 películas que tienen ese mood como literario, que tiene esas fibras de juventud y de nostalgia al mismo tiempo. Empecemos leve porque tenemos una película que es icónica y es la del 2006, que es El Diablo Viste a la Moda, con Anne Hathaway, Emily Blunt y la icónica, por supuesto, Meryl Streep. En esta película, una joven recién graduada entra a trabajar como asistente de la editora más temida de una revista de moda. Y es que esta peli, por supuesto, tiene todo el mood de empezar de nuevo en una ciudad que ama el otoño. ¿Cuál será? Nueva York. Además, otra cosa que tiene esta peli son los outfits súper icónicos que puedes tomar como referencia para esta temporada que entra. Y como dato curioso, la segunda parte de esta película se estrena el año que viene, así que ya te puedes ir preparando con esta joyita de saga. Obviamente no podía dejar de incluir en este video cualquier película de la saga de Harry Potter, y es que estas películas están llenas de magia, aventuras, vuelta a clases y secretos. Y es que de verdad no hay saga que grite más septiembre que esta con la vuelta a clases a Hogwarts. Ahora bien, si estás buscando ver una película de toda esta saga que sea otoño de principio a fin, entonces te recomiendo ver la tercera entrega, que es la del prisionero de Azkaban, ya que esta es la que tiene como un tono más escalofriante, tenebroso y oscuro, porque esta es la que incluye a los dementores y a los hombres lobo. Aunque seamos honestos, este mes es perfecto para maratonear absolutamente todas las películas de Harry Potter. Pero ahora sigamos con la siguiente película, que fue estrenada en el 2009 y es la animada El fantástico Mr. Fox. Aquí un zorro planea un gran robo para alimentar a su familia mientras trata de equilibrar su vida personal con la comunidad del pueblo. Esta animación es perfecta para ver en septiembre porque tiene esos colores otoñales espectaculares. Además, el pueblo tiene su vibra como super cozy, que es justo lo que necesitamos para iniciar esta temporada de otoño. Otra cosa es que esta película cuenta con actores y voces increíbles como lo son George Clooney, Bill Murray, Meryl Streep, Owen Wilson y Willem Dafoe. Así que es de esas pelis que 100% vale la pena ver. Ahora seguimos con el mejor mes, el mes favorito, que es octubre. Es ese mes que tiene las vibras como más halloweenescas y es cuando empezamos a ver todas las casas decoradas, las noches se prestan para ver películas como de misterio con ese aire gótico pero al mismo tiempo acogedor. Y solo para aclarar, en este video no vamos a hablar de películas de terror al máximo porque eso lo vamos a dejar para otro video más adelante. Pero bueno, hablemos de 3 recomendaciones clásicas que tienes que ver este mes sí o sí y que posiblemente ya las hayas visto, pero es que siempre vale la pena revivirlas cada otoño. Por supuesto, empezando con Coraline, la película animada del 2009, donde una niña descubre una puerta secreta que la lleva a un mundo alterno, oscuro y misterioso. Esta es la mezcla perfecta entre fantasía y vibras aterradoras, y de verdad lo que me parece increíble de esta película es lo bien hecha que está, considerando que fue realizada en stop motion. Además que fue hecha por el mismo director que dirigió la película El extraño mundo
mundo de Jack. Y hablando de esa película, por supuesto también la tenemos que incluir en la lista de octubre. Y es que apenas veas cómo es visualmente, claramente vas a entender por qué la estoy metiendo en este video. Y es que no hay Halloween sin Jack Skellington, el famoso rey de Halloween descubriendo la Navidad y apropiándose de ella. Esta película es oscura pero aterradora y tierna al mismo tiempo, aunque no lo creas por si aún no lo has visto. Además que como es un musical, las canciones son súper pegajosas y te apuesto que por lo menos una canción has escuchado alguna vez en tu vida, como por ejemplo Por cierto, si eres súper curioso y quieres saber todos los detrás de escenas, todos los detalles de cómo se hizo esta película en stop motion, te recomiendo ver entonces el episodio del documental que está en Netflix, que se llama Las películas que nos formaron, que habla específicamente sobre esta película. Está súper interesantísimo y divertido de ver. Y terminamos la temporada de octubre con nada más y nada menos que Abracadabra, o mejor conocida como Hocus Pocus en inglés. Esta película es sobre 3 brujas de Salem que vuelven a la vida durante la noche de Halloween y obviamente causan un caos total. Este definitivamente es un clásico familiar lleno de calabazas, comedia y todo lo que tiene que ver con Halloween sin llegar al terror extremo. Claramente también tienes que ir a ver la segunda parte, que aunque no es tan buena como la primera, también es bastante entretenida, spooky y tiene vibras otoñales. Si hasta ahora te está gustando el video, te agradecería muchísimo que me regales un like y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Me estarías ayudando y apoyando muchísimo a que este video y más lleguen a más personas que disfrutan tanto el contenido de películas y series. Así que gracias de antemano. Pero ahora siguiendo con noviembre, ya lamentablemente en este momento la temporada de otoño se está acabando. Pero por eso este es un mes que invita más a películas reflexivas, un poco más personales, películas que invitan más como a los dramas familiares y al mismo tiempo el romance. Para comenzar tenemos Tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan, una comedia romántica divertidísima de esas que ya no se ven ahora. Tan solo imagina que eres la protagonista de la película y en tu negocio tienes un rival insufrible, pero lo que verdaderamente no sabes es que te vas a terminar enamorando de él a través de correos electrónicos. Esta sinceramente me encanta y cada vez que la veo me saca una sonrisa porque allí vemos literalmente otoño en Nueva York, vibras súper acogedoras, los outfits icónicos y también que honestamente cualquier película romántica de los 90s nos trae esa nostalgia consigo. La siguiente es Cuando Harry conoció a Sally, otra comedia romántica de Meg Ryan, pero esta vez es de 1989 y trata sobre 2 amigos que se reencuentran varias veces a lo largo de los años, pero se preguntan si su amistad puede sobrevivir ya que terminan enamorándose. Esta película es la definición perfecta de romance otoñal y es que tenemos escenas icónicas en Central Park donde todo se ve espectacular, con los árboles y las hojas cayendo, los toques anaranjados, así todos espectaculares, librerías, cafeterías, los outfits. Y al igual que les mencioné como en la anterior, es una película de los 80-90s que nos trae como esas vibras cálidas, acogedoras de que todo está bien mientras las estamos viendo. Es simplemente uno de esos clásicos que nunca pasa de moda. Pero ahora seguimos con la última de este video y de noviembre como tal, y es Dan en la vida real. Una película de 2007 que cuenta la historia de un padre viudo que tiene dificultades para conectar con sus 3 hijas. Además, durante una reunión familiar conoce a una mujer increíble y se enamora de ella. Pero para sorpresa de él, esa mujer es la nueva novia de su hermano. Lo que me encanta de esta peli protagonizada por Steve Carell es que aunque es como una comedia ligera, está llena de momentos dramáticos y de escenas familiares que simplemente te dan esa sensación de acogedor. Y aunque no es una película pensada para festividades, lo que sí tiene son escenas de acción de gracias, que como ya sabemos es una festividad súper popular y querida aquí en los Estados Unidos. Así que esta es una de esas pelis ideales para ver en un día gris y pasar un buen rato. Y bueno amigos, estas han sido solo algunas de las recomendaciones que pueden ver en esta temporada tan espectacular, que estoy segura que más de uno de los que está viendo este video aquí les encanta tanto como a mí. Ya sea que vivas en un lugar que tiene las 4 estaciones o simplemente quieres recrear este mood así otoñal en tu casa, estas pelis también están perfectas para ver en un día lluvioso con tu comida favorita, una sabanita y un chocolate caliente. Y la verdad es que este tipo de películas me encanta porque, siendo honestos, yo sé que absolutamente todos estamos en un constante estrés, en una corredera, ya sea por trabajo, por familia, por diligencias, por cosas que tengamos en la cabeza.
que de cierto modo estas películas nos reconfortan y nos hacen apreciar lo lindo de los paisajes y de cierta forma tienen ese no sé qué, esa sensación que nos da paz. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu película favorita para ver en esta temporada otoñal y como siempre te agradecería muchísimo que me regales un like, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones, porque recuerda que todos los sábados estoy subiendo un video nuevo referente a contenido de películas, series y todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, te invito a ver otro de los videos que va a salir en estos momentos en pantalla. Nos vemos de nuevo en el próximo. Bye.